En 1940 los alemanes plantaron bandera en territorio francés y allí se mantuvieron con puño de hierro. Entre los militares más destacados de esa campaña se encontraba Helmut Kämpfe, un soldado altamente condecorado que se hizo nombre en el Tercer Reich luchando contra rusos en el frente oriental. Al ser enviado a Francia, Kämpfe fue brutal, ordenando ejecuciones masivas y torturas a civiles. Sin embargo, su infame carrera llegó a un final igual de sádico en 1944, cuando las fuerzas rebeldes galas lo atraparon y lo sometieron a un juicio sumarial, en el cual fue encontrado culpable. En esta entrega de Historia Militar, vamos a narrar los crímenes de este mayor germano, pero también su ejecución marcada por fuego, gritos desesperados y una venganza tan salvaje que incluso sorprendió a las autoridades del Reich. Comencemos. Helmut Kämpfe nació en Turingia, Alemania, en el año 1909, justo a tiempo para ser criado durante el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Siguiendo los pasos de su padre, se formó para ser tipógrafo, pero en 1933 el ascenso al poder de Hitler cambió por completo la mente del joven de apenas 24 años. Se enlistó en la fuerza y al poco tiempo demostró una capacidad y obediencia destacables, por lo que se convirtió rápidamente en teniente del Heer, el ejército terrestre germano. Luego de un periodo de grandes logros allí, fue transferido a las Waffen-SS en el año 1939, como parte de los preparativos del Tercer Reich para llevar a cabo la invasión de Polonia. Una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial, Kämpfe se destacó por su lealtad al Führer y por su gran capacidad táctica. En aquel momento la potencia militar de Alemania parecía no tener rival en todo el continente europeo. El avance de las tropas era incesante y se anexaban nuevos territorios prácticamente a diario. The German invasion of France, Belgium, Luxembourg and the Netherlands started on the 10th of May 1940 and became known as the Battle of France. Paris, the French capital, fell to the Germans on the 14th of June 1940. For his successes during the Battle of France, Kämpfe was promoted to SS Obersturmführer at the end of January 1941. Una vez plantada la bandera en suelo galo, Kämpfe fue enviado al frente oriental donde las tropas del Reich batallaban con la poderosa Rusia. Allí llegó a comandar el tercer batallón del 4º regimiento de la SS Panzergrenadier, que se encontraba a cargo del grupo de reconocimiento de la segunda división SS Das Reich. Sus logros en el campo de guerra indican que se trataba de un militar todoterreno que supo ganarse la admiración de sus pares, pero también de sus superiores. El afecto que le tenían sus compañeros será fundamental para comprender las motivaciones detrás de una salvaje masacre que fue efectuada en nombre de este militar, pero no nos adelantemos. Como testamento de su capacidad, Kämpfe fue galardonado con la Cruz de Caballero de Hierro por su valentía y liderazgo ejemplar combatiendo en la ofensiva Dnieper-Cárpatos en el invierno de 1943. Es un reconocimiento que solo otros 98 soldados alemanes ganaron durante el Tercer Reich, lo que da una perspectiva certera de lo importante que era este sujeto para el imperio letal de Hitler. Lo curioso es que el mayor reconocimiento que recibió en su carrera fue producto de su participación en uno de los fracasos más grandes de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva Dnieper-Cárpatos fue una serie de operaciones llevadas a cabo por partisanos ucranianos y bielorrusos que buscaban expulsar al Reich de sus tierras. El objetivo central era dividir el grupo de ejército sur de la Wehrmacht y desalojar a las fuerzas germanas y a sus aliados rumanos y húngaros de la mayoría de los territorios de Ucrania y Moldavia, que todavía estaban ocupados por las fuerzas del Eje. Fue una de las mayores ofensivas de la contienda, ya que se extendió a lo largo de un frente de 1000 kilómetros e involucró a casi 3,5 millones de soldados. Entre estos, las tropas soviéticas jugaron un papel fundamental.
After an opening attack across a 300-kilometer front, Soviet troops advanced from 80 to 200 kilometers and nearly liberated all of Kiev and Zhytomyr regions, along with the regions of Vinnytsia and Rivne. En el curso de la operación, 20 divisiones de la Wehrmacht fueron destruidas, disueltas o tuvieron que ser retiradas del frente para su reconstrucción, mientras que otras 60 quedaron reducidas a menos de la mitad de su fuerza teórica. Aún peores fueron las pérdidas de equipo, con miles de preciados tanques, cañones de asalto, piezas de artillería y camiones destruidos, principalmente por su abandono en el barro helado del invierno. Según el general alemán Kurt von Tippelskirch, esta fue la mayor derrota de la Wehrmacht desde Stalingrado. Aún así, en ese contexto caótico, Helmut Kämpfe demostró ser un líder capaz que terminó ocupando los roles de sus superiores, quienes se vieron totalmente superados por el enemigo. Ahora adelantemos el relato hasta la primavera de 1944, cuando el protagonista de este video se encontraba al mando de la división Das Reich. Los hombres de Kämpfe habían sido retirados de Rusia y enviados al sur de Francia por su reequipamiento para la preparación de la anticipada batalla de Normandía de la Europa ocupada por la Alemania nazi. Durante su estancia en suelo galo, Kämpfe recibió la orden de iniciar operaciones contra los maquis, guerrilleros rurales que, según los informes de la inteligencia alemana, actuaban en los matorrales de la región emboscando a unidades germanas. La labor fue brutal. Bajo el mando de Kämpfe se llevaron a cabo ejecuciones masivas y se persiguieron a civiles inocentes solo por estar sospechados de colaborar con esos misteriosos maquis. SS Major General Heinz Bernhard Lammerding issued orders for the division to break the spirit of the population by making examples and cleanse the area around Clermont-Ferrand of partisans. That same day, members of the 2nd SS Panzer Division Das Reich, which was commanded by Kämpfe, had displayed what cleansing of partisans would mean. In retaliation for killing 15 Germans, soldiers of Das Reich hanged 99 male inhabitants of the village Toul. Como represalia a una ofensiva de los partisanos franceses, el 9 de junio de 1944 arribó a Toul un grupo de elementos de Das Reich que obligó a la resistencia a evacuar la ciudad. Sin presencia de los rebeldes, los civiles estuvieron a merced de los nazis. Después de golpear salvajemente a los hombres de entre 16 y 60 años, las tropas lideradas por Kämpfe ahorcaron a 99 habitantes como muestra de su furia y desprecio por la vida ajena. En los días siguientes, otros 149 habitantes de Toul fueron deportados al campo de exterminio ubicado en Dachau, donde 101 de ellos fallecieron. En total, los crímenes perpetrados por los germanos tuvieron como resultado 213 víctimas civiles en esa pequeña población. El resentimiento contra Helmut Kämpfe fue creciendo constantemente, ya que era la cara visible del desastre y a quien se responsabilizaba por las muertes de tantas personas. Era cuestión de tiempo para que la furia gala cayese sobre el condecorado nazi. Es por eso que en la noche de ese 9 de junio de 1944, Helmut Kämpfe fue emboscado y capturado a 4 kilómetros al este de Saint-Léonard-de-Nublau por una unidad dirigida por el sargento Jean Canu, integrante de un grupo militante comunista del Maquis de Lemosson. Canu lo entregó a su superior, el coronel Georges Gengois, quien era conocido por ser inflexible y brutal con los prisioneros de guerra del Tercer Reich. Al día siguiente, Kämpfe fue ejecutado por orden del francés, pero su muerte no fue una más en la lista de fusilamientos de la Segunda Guerra Mundial. Para el dueño de la Cruz de Caballero de Hierro, los galos tenían algo especial en mente. Es así que el criminal alemán fue colocado dentro de una ambulancia junto a otros germanos capturados. Se los ató fuertemente para que no pudieran escapar. Ellos pensaban que iban a ser acribillados a balazos, pero al cabo de unos minutos el vehículo fue rociado con gasolina y prendido fuego por rebeldes franceses que vitorearon por su triunfo.
Todo ocurrió frente a un público que celebraba a medida que las llamas consumían a los hombres. Sus gritos de dolor y las súplicas cayeron en oídos sordos. Though the exact circumstances remain unclear, according to a French informant, the 34-year-old Kämpfer and captured Wehrmacht soldiers were burned alive in a captured German military ambulance in front of an audience. La brutalidad con la que fue eliminado Kämpfer es una prueba del odio que existía entre ambos pueblos y la falta de respeto por la integridad humana que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial. Aunque parezca extraño, las ejecuciones como las de este mayor condecorado no fueron una rareza. De hecho, la resistencia francesa logró concretar varios ataques exitosos, pese a la superioridad numérica y armamentística del enemigo. Aún en el presente se siguen descubriendo las confrontaciones que esos grupos partisanos tuvieron con el Tercer Reich y también algunos de los crímenes oscuros que se cometieron en nombre de la liberación. Por ejemplo, en 2023, Edmond Reveil, entonces de 98 años, reveló ser el último sobreviviente de una rama local del grupo de resistencia FTP, siglas de francotiradores y partisanos franceses. También declaró que fue testigo de la ejecución masiva de prisioneros alemanes completamente indefensos en un lugar alejado y boscoso llamado Lübert. En su declaración, Reveil describió cómo su destacamento de 30 combatientes escoltaba a los reos a través del campo al este de la comunidad de Tulle cuando recibieron la orden de matarlos. El comandante de la unidad de resistencia, cuyo nombre en clave era Aníbal, lloró como un niño cuando recibió la orden, ya que no quería acribillar a personas detenidas. Pero había disciplina entre los elementos galos, por lo que la orden fue acatada. Todos los prisioneros fueron eliminados rompiendo con la ley internacional que prevé el trato humanitario con reos que no ofrecen resistencia ante la autoridad. À dire à revivre. Chaque maquisard tuait son bonhomme. Sauf ceux qui ne voulaient pas, quoi. D'abord, il fallait les nourrir, il fallait s'en occuper, on ne pouvait pas les garder. C'est bien pour ça qu'ils ont été fusillés. Reveil, cuyo nombre en clave en la guerra era Papillon, o mariposa en francés, mantuvo el secreto durante 75 años, incluso a su familia. Sin embargo, en 2023 brindó detalles increíbles. Fue un día terriblemente caluroso. Los obligamos a cavar sus propias tumbas. Los mataron y les echamos cal viva. Recuerdo que olía a sangre. Nunca volvimos a hablar de eso. Fueron estos levantamientos armados y ejecuciones sumariales como las que recuerda Reveil, las que incitaron la matanza indiscriminada de civiles del infame Helmut Kämpfer. Puedes ver cómo en la guerra todo está conectado y las desgracias y miserias de un bando siempre terminan influyendo en la salvaje respuesta del otro. Morir incinerado a la vista de todos era demasiada humillación para un líder de alto rango. Esa ofensa no iba a ser pasada por alto por parte de las tropas del Führer. Cuando se descubrió que el oficial altamente condecorado había sido secuestrado y posiblemente ejecutado, las tropas de la División Das Reich y los miembros de la milicia francesa pro-alemana comenzaron una brutal búsqueda de Kämpfer en los alrededores. Más tarde, las tropas del primer batallón Das Reich arribaron a un pequeño poblado llamado Oradour-sur-Glane, una comunidad rural donde se sospechaba podían encontrarse partisanos franceses. Allí no había rastros de rebeldes, pero los alemanes tenían sed de venganza y ansias de descargar la furia causada por la muerte de Kämpfer. Fue entonces que cometieron una de las masacres más salvajes de la época. El 10 de junio de 1944, en el departamento de Alta Viena, en la región de Limousin, soldados germanos emprendieron una cacería de civiles indefensos. La jornada comenzó con el secuestro masivo de hombres y mujeres para un interrogatorio a punta de pistola con el fin de descubrir el paradero de Kämpfer. Como la gran mayoría no sabía siquiera quién era el militar alemán, el resultado fue una carnicería sin precedentes.
Los soldados de las SS detuvieron a toda la población y la llevaron a la plaza del mercado para que nadie se les escurriera entre las manos. Luego separaron a los pobladores por género, incluyendo a los más pequeños. Miembros del primer y segundo pelotón llevaron a 197 hombres adultos a distintos graneros que se encontraban en las afueras del pueblo para encerrarlos. Mientras tanto, el tercer pelotón hizo lo propio con 240 mujeres y 205 niños que fueron colocados dentro de la capilla de la comunidad. A continuación, los soldados de las SS prendieron fuego los graneros y lanzaron bombas a través de las ventanas de la iglesia, disparando a aquellos que trataban de escapar de las llamas. Fue un acto criminal que acabó con cientos de personas en pocos minutos. Luego de que más de 600 habitantes hubieran fallecido, los militares robaron sus pertenencias entre risas y bromas. Escuchemos el testimonio de Robert Debras, uno de los pocos jóvenes franceses que lograron huir del lugar durante el arribo de las fuerzas alemanas. Las SS bajaron por allá. De cada lado de la calle había un hombre de las SS. Ordenaban a la gente salir de sus casas, daban órdenes. Y los soldados se llevaban a la gente del pueblo. Durante mucho tiempo se tenía registro del asesinato de 642 personas en la masacre de Oradour-sur-Glane, contabilizándose 190 hombres fusilados, 245 mujeres y 207 niños ametrallados y quemados en la iglesia. Esas cifras equivalen a casi todas las personas presentes en la población, por lo que fue prácticamente un genocidio en escala regional. En 2019, luego de investigaciones antropológicas, se identificó la víctima 643 gracias al trabajo del profesor David Ferrer-Rebuel. Era la aragonesa Ramona Domínguez Gil, quien también sucumbió ante el fuego de una ametralladora. El pueblo además vio destruida la mayor parte de sus edificios e infraestructuras tras su saqueo e incendio, quedando completamente en ruinas. Los pocos supervivientes escaparon escondiéndose en la abadía de Munch, que contaba con un foso y un puente levadizo. Los monjes ayudaron a un grupo de madres y sus hijos, así como a 6 judíos, a escapar por el desagüe de casi 800 metros en la oscuridad total. Luego del final de la guerra, las ruinas de la población fueron mantenidas en ese estado por orden del gobierno francés de Charles de Gaulle, como recuerdo de este crimen y de los sufrimientos causados por la ocupación nazi, deviniendo en símbolo, al igual que otras villas europeas, objeto de similares ataques como Lidice o Marzabotto. El testimonio de las escasas víctimas supervivientes permitió una reconstrucción de los hechos. Entre ellos, Robert Debras fue uno de los más importantes, ya que era tan solo un muchacho de 18 años en el momento en que su comunidad fue atacada. Sus recuerdos fueron vitales para poder entender lo acontecido en esa villa. Ten en cuenta que prácticamente todos los habitantes fueron ejecutados y los que sobrevivieron quedaron profundamente traumatizados, incapaces de poner en palabras ese tormento. Aquí colocaron sus armas, 2 ametralladoras. La mayoría se encontraba aquí, en el centro del granero. Yo estaba mucho más atrás, junto al muro. Entonces hubo una detonación. Era un fusilamiento. Mataron a todos. Sin embargo, la muerte o desaparición en combates posteriores de la mayor parte de los soldados que participaron en la matanza ha alimentado diferentes teorías sobre por qué eligieron descargar su furia acumulada por el secuestro de Kempfer en ese poblado tan específico. No había ningún indicio sobre la presencia del militar germano o la colaboración de los locales en su ejecución. Lo más probable es que la masacre de Oradour-sur-Glane haya sido enteramente motivada por la venganza, sin ninguna otra finalidad que el derramamiento de sangre francesa. Si bien los alemanes eran salvajes, el ataque a esa comunidad había sido ejecutado sin ningún tipo de planeamiento ni orden previa por parte de los altos mandos.
Semejante despliegue de elementos y el gasto de horas, armamento y personal en una revancha tan mezquina fue totalmente reprobado por varios oficiales del Reich. Es por eso que el comandante del 4º Regimiento de Granaderos Panzer de las SS, el SS Standartenführer Sylvester Stadler, ordenó que se llevase a cabo un consejo de guerra sobre la masacre. En ese juicio, el SS Sturmbannführer Adolf Dickmann, comandante del 1er Batallón del 4º Regimiento de Granaderos Panzer y amigo personal de Kempfer, fue acusado como principal responsable de los asesinatos. Para justificar su crimen, dijo que durante la búsqueda había encontrado el cuerpo de Kempfer esposado dentro de una ambulancia de campaña con los restos de otros soldados germanos a las afueras del pueblo de Oradour-sur-Glane. El vehículo había sido incendiado, por lo que sus ocupantes habían sido quemados vivos de manera intencional. Después de ver el destino de su amigo, el pueblo fue destruido por orden suya. El SS Brigadeführer Heinz Lammerding, comandante de la división Das Reich, aceptó que Dickmann se enfrentará a un consejo de guerra, pero ello quedó en pausa debido a las necesidades bélicas del Reich. Finalmente, todos los cargos fueron retirados cuando el acusado murió luchando en la batalla de Normandía el 29 de junio de 1944. Con el tiempo, los franceses también se sumaron a las investigaciones de lo ocurrido en aquella infame jornada de 1944. El llamado Proceso de Oradour-sur-Glane, celebrado por el Tribunal Militar de Burdeos en enero de 1953, generó una profunda división en la sociedad francesa y su resolución devino en un asunto de Estado. Plagado de ciertas deficiencias debido a su complejidad, el proceso fue desarrollado en medio de una gran controversia, al realizarse en ausencia de los oficiales principales responsables de la unidad, quienes se encontraban muertos o prófugos. In Bordeaux, the last chapter is written to a story of war. The story of the village of Oradour-sur-Glane. These are the men whose chapter it is. They stand accused by France of aiding the murder of 642 people who lived in the village. Un nuevo proceso fue abierto en 1983 por la justicia de la República Democrática Alemana en contra del Obersturmführer Heinz Barth, jefe de una de las secciones de la compañía y juzgado en rebeldía en Burdeos, resultando condenado a cadena perpetua, pero posteriormente liberado por motivos de salud, sin que fueran aportados nuevos datos o se revisaran los ya conocidos. El general Heinz Lammerding, responsable de la división Das Reich y juzgado por el episodio de Tulle cometido en la víspera del de Oradour, murió en 1971 en Alemania Occidental tras haber llevado una exitosa carrera empresarial, beneficiándose del marco jurídico que impidió su extradición solicitada infructuosamente por la justicia francesa. La carrera de Helmut Kempfer fue tan destacada como sombría. Durante sus campañas en Europa regó de muerte y destrucción todos los territorios en los que llevó a cabo operaciones. Lo más increíble es que incluso después de su terrible deceso, su nombre sigue siendo bandera de odio, y fue por su memoria que los soldados germanos eliminaron a una comunidad entera. Si bien la historia ha relegado a Helmut Kempfer a ser una nota al pie en las grandes narraciones de la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que este hombre fue un partícipe importante para el horror del Tercer Reich. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido y quieres seguir descubriendo los hechos y personajes más fascinantes del siglo XX, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. De esa manera podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.